27º, señora. Gable: si esto falla, volveremos a la agencia. No pienso convertir mi casa en una vía pública para aficionados arrogantes. Julian Vance habló sin levantar la vista de los informes financieros en la pantalla de su computadora, su voz tan fría y pulida como el piso de mármol del vestíbulo de su ático, carente de cualquier emoción. La señora Gable, el ama de llaves, erguida como un bastón ante su escritorio, frunció ligeramente los labios. Había trabajado en esta casa antes de la tragedia y recordaba la época en que la llenaban la risa de Eleanor y el torpe trote de sus pequeños pies. Ahora, su principal ocupante era el silencio, un silencio opresivo y absorbente, roto solo por el silencioso tic-tac del reloj y el lejano murmullo de la ciudad tras los ventanales. Está abajo, señor. Clara Mayfield. Sus referencias son impecables. 20 años de experiencia trabajando con niños especiales. Mis hijos no son especiales, señora. Señora Gable, espetó Julian, mirándola por fin. Su mirada era tan aguda como un hielo. Están de luto. Y los últimos 26 candidatos no fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta. Intentaron tratarlos como máquinas rotas. Sáquela de aquí y recuérdele las reglas. Nada de ruidos fuertes, nada de colores brillantes. Los juegos son solo para el cuarto de juegos. La sala no es para eso. Por supuesto, señor, respondió el ama de llaves y se fue en silencio. Julian volvió a mirar la pantalla, pero los números se desdibujaban. Su mirada se desvió hacia un lado, al orden perfecto de su escritorio. Ni un solo papel, ni una mota de polvo. El orden era su salvación. Era lo único que controlaba desde que su mundo se derrumbó hacía 2 años. Se levantó y recorrió la enorme sala de estar, amueblada con un gusto impecable pero frío. Evitaba mirar el piano en la esquina donde a Eleanor le encantaba tocar. Evitaba el sofá donde ella les leía cuentos a los niños. Toda la casa se había convertido en un campo minado de recuerdos y había aprendido a moverse por él con la cautela de un zapador. Abajo, en el pasillo, que más bien parecía el vestíbulo de un hotel caro, Clara Mayfield miraba a su alrededor con curiosidad. Era una mujer de mediana edad, de ojos amables e inteligentes y una sonrisa amable que parecía fuera de lugar en ese ambiente estéril. Llevaba un vestido sencillo de un gris relajante, pero había algo cálido y vital en ella que contradecía todo lo que la rodeaba. Señorita Mayfield. La voz de la señora Gable era seca como un pergamino viejo. El señor Vance la espera. Sígame, por favor. Subieron en ascensor privado al ático. Las puertas se abrieron y Clara entró en un espacio de silencio. El aire estaba quieto. Incluso la luz del sol que entraba por los enormes ventanales parecía congelada en aquel espacio. Julián estaba de espaldas a ellos, mirando la ciudad. No se giró. ¿La señora Gable te explicó las reglas?, preguntó con voz apagada. Sí, señor Vance, respondió Clara con calma. Tus predecesores también los conocían. Eso no les impidió intentar montar un circo aquí. Uno trajo una guitarra, otro trajo un loro en una jaula, un tercero decidió que la cromoterapia ayudaría a mis hijos y colgó cintas naranjas por todas partes. Los despidieron a todos el primer día. La historia continúa. Dale like, suscríbete y no olvides escribir desde dónde nos ves. Finalmente se giró. Su rostro era como una máscara. Guapo, decidido, pero completamente impenetrable. Observó a Clara con una mirada evaluadora. No traje ni guitarra ni loro, señor Vance, dijo con voz tranquila y serena. Solo a mí misma. Puede que sea demasiado o muy poco, dijo con frialdad. Mis hijos, Leo y Caleb, no hablan. Ni una palabra en 2 años, no responden a mis peticiones, no me miran a los ojos. Tu trabajo es romper ese muro. No necesito tus teorías ni tus métodos, necesito resultados. ¿Me entiendes? Entiendo que necesitas resultados, corrigió Clara con suavidad. Pero los niños no son un proyecto empresarial, no se les pueden aplicar indicadores de rendimiento estándar.
Por un momento, algo parecido a la ira brilló en los ojos de Julián, pero lo reprimió de inmediato. Guarde su filosofía para las conferencias. ¿Dónde están, señora? Gable. En la sala de juegos, ¿cierto, señor? Como siempre. El cuarto de juegos era el único lugar de la casa relativamente desordenado, pero incluso allí no había vida. Los juguetes estaban ordenados, pero era evidente que nadie jugaba con ellos. Lápices y hojas en blanco yacían sobre la mesa. Y en medio de todo esto, en el suelo, espalda contra espalda, estaban sentados dos niños idénticos, de unos 7 años, con cabello oscuro y rostro serio. Parecían pequeñas estatuas. Sus ojos estaban fijos en un punto de la pared. No se movían y, al parecer, ni siquiera respiraban. Leo, Caleb, la voz de Julian sonaba tan distante como con el ama de llaves. Les presento a la señorita Mayfield. Estará con ustedes. Los chicos no reaccionaron. Era como si no lo hubieran oído. Eran sombras en su propia casa, invisibles y sin ser escuchados. Julián miró a Clara como si le dijera: «Mira, hazlo». Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola con los dos pequeños fantasmas. Clara no se movió, no intentó acercarse, no intentó hablarles. Simplemente se quedó junto a la puerta, observando. Pasó una hora, luego otra. Los chicos no cambiaron de posición. Clara se sentó tranquilamente en el suelo, contra la pared opuesta, simplemente compartiendo el silencio con ellos. No se entrometió en su mundo. Esperó una invitación. Esa noche, cuando la señora Gable anunció que el señor Vance se retrasaría en una conferencia, Clara se quedó sola con los niños. El ama de llaves trajo la cena en una bandeja, 2 platos de comida intactos como siempre. Al anochecer sobre la ciudad y la habitación sumida en la penumbra, Clara se levantó. Fue a la mesa, cogió una pequeña linterna que encontró en uno de los cajones y caminó hacia la gran pared vacía. Sabía que estaba rompiendo las reglas. La sala de estar, contigua a la sala de juegos, estaba prohibida, pero sintió que debía correr el riesgo. Encendió la linterna y apuntó a la pared. Luego juntó las manos. Una sombra apareció en la pared. Un pájaro volando. Movió los dedos y el pájaro batió las alas. Clara no dijo nada. Simplemente movió las manos y las figuras en la pared cobraron vida. Un conejo saltando, un pez nadando, una flor floreciendo. Al principio, los chicos no reaccionaron, pero entonces Clara captó un movimiento con el rabillo del ojo. La cabeza de Leo giró lentamente hacia la pared. Entonces, Caleb miró en esa dirección. Sus ojos, antes vacíos, se fijaron en las sombras danzantes. Clara continuó su actuación silenciosa. Les mostró una historia completa sobre un cachorrito que se perdió y buscaba a su madre. Las sombras se movieron, se encontraron, se separaron. La habitación seguía en completo silencio. Y de repente, en el momento más tenso, cuando la sombra del cachorro encontró la sombra de un perro grande y se presionó contra ella, se escuchó un sonido desde el rincón donde estaban sentados los chicos. No era risa, era algo así como un sollozo silencioso y ahogado, que se interrumpió, como si alguno de ellos hubiera intentado reír pero no hubiera podido, como si hubiera olvidado cómo. El sonido era apenas audible, pero en el silencio ensordecedor de la casa sonó como un disparo. Clara se quedó paralizada, sin atreverse a darse la vuelta. Bajó lentamente la linterna. En ese preciso instante se oyeron pasos en el pasillo y Julián apareció en la puerta de la sala. Había regresado antes, se detuvo en el umbral, con el rostro endurecido. Lo vio todo. Clara con la linterna en la mano, las sombras en la pared de la sala, sus hijos contemplando algo vivo por primera vez en 2 años, no el vacío. Sus ojos se oscurecieron de ira. Ella había roto su regla de oro. Había traído el caos a su mundo ordenado y estéril. Abrió la boca para pronunciar un gélido: «Estás despedido».
Pero antes de que pudiera hacerlo, vio el rostro de uno de sus hijos. Caleb miraba la pared, con una lágrima brillando en su mejilla, y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa, la primera, débil, casi imperceptible sonrisa en los interminables 730 días de silencio. Una conmoción atravesó a Julián. No era ira, era conmoción. Y en lo más profundo, bajo las capas de hielo y dolor, algo se agitó. Una pequeña chispa de esperanza, olvidada hacía tiempo, que lo asustó más que cualquier otra cosa. Observó la escena sin palabras, dividido entre la furia de sus órdenes quebrantadas y el desesperado e indeseado aleteo en su corazón. «Siéntese, señorita Mayfield». La voz de Julian era fría y monótona. No le ofreció café ni le preguntó qué tal le había ido la noche. Estaba sentado tras su enorme escritorio de madera oscura y la luz de la mañana que entraba por las ventanas panorámicas de su oficina no le calentaba el rostro. Clara se sentó en silencio en la silla de enfrente, con las manos cruzadas sobre el regazo. Había estado esperando esta conversación toda la noche. «Desobedeciste una orden directa anoche», empezó sin apartar la mirada de ella. «Te lo dejé claro. Nada de juegos en la sala. Este espacio es para el orden y la paz, no para actuaciones». Dijo la última palabra con un desprecio apenas perceptible. «Lo entiendo, señor Vance», respondió Clara con calma. «Lo dudo», espetó. «Lo que has hecho es descaradamente poco profesional. Estás socavando las reglas establecidas. Estás creando el caos donde he pasado 2 años intentando construir algo de estabilidad». Hizo una pausa, esperando que ella se justificara, se disculpara, tal vez incluso llorara. Pero Clara lo miró fijamente y no había miedo ni culpa en sus ojos. «Señor Vance», dijo, con la misma calma, pero firmeza. «Sus hijos no viven en estabilidad, viven en el vacío. El silencio en esta casa no es paz, es un grito que nadie oye». Julián frunció el ceño y apretó la mandíbula. «No te corresponde juzgar mi casa ni a mis hijos. Tu trabajo es seguir instrucciones». «Y mi trabajo es ayudar a Leo y a Caleb», replicó Clara. «Y las instrucciones que les dieron antes de mí, obviamente no funcionaron. Me contrataron porque todo lo demás falló. Al menos, déjenme intentar hacer mi trabajo como creo que debe hacerse». Julián se recostó en su silla. Esta mujer lo irritaba. No actuaba como una sirvienta, actuaba como una igual. «¿Y cuál es tu método?» «Romper las reglas y crear un teatro de sombras. ¿Crees que puedes entretenerlos y que olvidarán al instante su trauma? Les estás dando falsas ilusiones. El mundo no está hecho de cuentos de hadas en la pared». Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz aún más baja, pero cada palabra era clara. «No necesitan terapia, señor Vance. Necesitan su infancia. Lo que usted llama trauma lo sienten como miedo. Temen al mundo que les arrebató a su madre y se han vuelto silenciosos porque es lo único que pueden controlar. Su silencio es su fortaleza. Si intentan asaltarla, obligándolos a hablar, solo construirán muros más altos». Ella miró sus manos entrelazadas sobre la mesa. Ayer no intentaba entretenerlos, intentaba mostrarles que aún quedaba algo amable y seguro en el mundo, algo que no requería palabras, no estaba invadiendo su fortaleza, simplemente encendía una luz cerca de sus muros para que vieran que afuera había más que oscuridad. Julián guardó silencio. Sus palabras no se parecían al razonamiento científico de los psicólogos que había escuchado durante horas. Tenían una lógica simple y cautivadora. Recordó el rostro de Caleb, la lágrima en su mejilla y el atisbo de una sonrisa. No era una ilusión, era real. «No intento que hablen», concluyó Clara. «Intento crear un mundo donde algún día quieran decir algo». El silencio invadió la sala, pero era un silencio diferente, no un silencio sepulcral, sino uno cargado de significado. Julian la miró un largo instante y su mirada cambió lentamente.
La furia fría dio paso a la confusión y a una curiosidad reticente. Era un hombre de negocios de pies a cabeza. Estaba acostumbrado a evaluar riesgos y posibles recompensas, y ahora veía ante sí una inversión arriesgada, pero quizá la única que le quedaba en el futuro de sus hijos. «Una semana», dijo finalmente. «Te doy una semana. Ve trabajando a tu manera, pero si no veo resultados...» No terminó la frase. No hacía falta. «Gracias, señor Vance», dijo Clara, simplemente poniéndose de pie. Salió de la oficina dejándolo solo con sus pensamientos. No lo admitía ni siquiera a sí mismo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió no solo desesperación, sino también un atisbo de esperanza, y eso lo asustó muchísimo. A pesar de sus palabras, Julián no se apartó. En cambio, comenzó a observar. Canceló varias reuniones de oficina y trabajó desde casa, dejando la puerta de su oficina entreabierta. Se convirtió en una sombra, un espectador silencioso en su propia casa. Observó cómo Clara llevaba un rollo grande de papel al cuarto de juegos y lo extendía en el suelo. Se tumbó boca abajo y empezó a dibujar una ciudad enorme con calles, casas y árboles con crayones. Leo y Caleb estaban sentados en su rincón observándola. No los llamó ni les pidió ayuda. Simplemente dibujó, absorta y concentrada, murmurando de vez en cuando: «Bueno, aquí tendremos un puente sobre el río y aquí un parque con columpios». Media hora después, Julian observó cómo Leo se levantaba lentamente, caminaba hasta el borde de la ciudad de papel y se sentaba junto a ella. No tomó una tiza, simplemente observó. 10 minutos después, Caleb se unió a él. Se sentaron a ambos lados de Clara, como dos pequeñas estatuas silenciosas, observando cómo nacía el nuevo mundo bajo sus manos. Ella no les prestó atención, completamente absorta en su trabajo, y fue precisamente esa aparente indiferencia la que les dio la libertad de simplemente estar allí, sin miedo a que les pidieran nada. En otra ocasión, los encontró en la cocina. La señora Gable observó con desaprobación cómo Clara colocaba 3 tazones de masa de diferentes colores sobre la mesa: amarilla, azul y roja. Les enseñó a los niños cómo hacer bolitas y salchichas, cómo mezclar colores. Ella misma creaba con entusiasmo animales divertidos con la masa. Los niños no la tocaron, se mantuvieron a una distancia prudencial. Clara no insistió, simplemente dejó los tazones sobre la mesa y dijo: «Si la quieren, aquí está». Esa noche, cuando Julián pasó por la cocina, vio que alguien había dejado una pequeña huella digital en un recipiente azul. Cada día, Clara construía puentes. No los obligaba a cruzar el abismo. Los construía con paciencia, viga a viga, dejando que los niños decidieran por sí mismos cuándo dar el primer paso. Traía una maceta con tierra y semillas de frijoles a la casa, y juntos, en silencio, las plantaban. Ponía música clásica suave que llenaba el vacío sin perturbarlo. Les hablaba constantemente, pero nunca esperaba una respuesta. Comentaba todo lo que veía por la ventana. «Ay, miren ese perro tan gracioso que pasa corriendo. Tiene las orejas tan largas». Les contaba sobre su día, sobre el libro que estaba leyendo. Su voz se convirtió en el fondo de sus vidas. Suave, tranquila, segura. Era como una manta cálida que envolvía sus almas congeladas. Julián observaba todo esto con creciente consternación. Vio que sus hijos estaban cambiando. Seguían sin hablar, pero sus hombros se habían enderezado. Ya no miraban al suelo, sino que observaban a Clara con curiosidad. A veces los sorprendía intercambiando miradas fugaces, y en esas miradas había algo más que vacío. Había vida en ellos. No entendía cómo lo lograba. Todos sus esfuerzos, todos sus costosos especialistas, todos sus estrictos tratamientos habían fracasado. Y esta sencilla mujer de voz serena y mirada cálida había logrado más en pocos días que él en 2 años. Ella no rompió su silencio, lo llenó de significado. Y Julián, sin darse cuenta, comenzó a escuchar este nuevo silencio, esperando oír en él
lo que le había sido inaccesible durante tanto tiempo: sus propios hijos. La casa de Julian Vance fue diseñada para que no hubiera espacio para cosas innecesarias. Todo lo que no se usaba a diario se guardaba, se escondía, se guardaba bajo llave. Pero incluso en un espacio tan meticulosamente diseñado, había rincones olvidados. Uno de ellos era un pequeño trastero al final del pasillo del segundo piso, junto a las habitaciones de invitados. La señora Gable lo llamaba el trastero de las cosas innecesarias y solo lo miraba una vez al año. Ahí fue donde Clara fue en busca de una manta vieja que creía perfecta para construir un rincón en el cuarto de juegos. Estaba revisando montones de ropa de cama y mantas de invierno cuidadosamente dobladas cuando sus dedos se toparon con la esquina dura de una caja de cartón metida en el rincón más oscuro y oculto bajo un estante. No tenía nada escrito, solo una caja gris y polvorienta sellada con cinta adhesiva. La curiosidad se enfrentó al tacto. Este no era su hogar ni sus secretos, pero algo en esta caja sin nombre, oculta a todos, la atraía. La sacó con cuidado a la luz. La cinta se desprendió con facilidad. Estaba vieja y seca. Clara levantó la tapa. Dentro, bajo una capa de papel de seda amarillento, había recuerdos que no eran suyos. Lo primero que vio fue un pequeño cuaderno de bocetos encuadernado en cuero duro. Lo abrió conteniendo la respiración. Las páginas estaban llenas de ligeros y etéreos bocetos en acuarela, flores, paisajes, bocetos rápidos de calles de la ciudad. La mano del artista era segura y delicada. En la última página había un dibujo inacabado, un iris solitario, apenas delineado a lápiz, listo para ser coloreado. Debajo del álbum yacía una elegante caja de música de madera oscura con incrustaciones de nácar. Clara levantó la tapa con cuidado. Una suave melodía cristalina fluía de ella, sencilla y un poco triste. Lo sabía. Era una canción de cuna que su madre le había cantado de niña. Junto a la caja había un fino pañuelo de seda con estampado floral. Aún conservaba el sutil aroma a jazmín. Y también varios libros de bolsillo con notas en los márgenes escritas con una caligrafía fina y elegante. Clara comprendió de quién eran esas cosas. Eran la vida de Eleanor, su mundo, encerrado en una caja de cartón y oculto a la vista. Julian, en su desesperación por librarse del dolor, simplemente había eliminado todo recuerdo de su esposa, de su vida y de la de sus hijos. Había creado un vacío estéril, pensando que así facilitaría las cosas, pero no se había dado cuenta de que, junto con el dolor, también les había arrebatado los recuerdos a sus hijos, privándolos del derecho a llorar y recordar. Se sentó en el suelo, bajo la tenue luz del almacén, sosteniendo en sus manos los tesoros de otra persona, y un plan se gestaba en su cabeza. Arriesgado, osado, pero según le parecía, el único acertado. No tenía derecho a inmiscuirse en el pasado de esta familia, pero tenía el deber de ayudar a los niños que le habían sido confiados. Al día siguiente no le dijo nada a Julián. Después de comer, cuando los niños estaban sentados tranquilamente en el cuarto de juegos, entró con el cuaderno de dibujo en las manos. No les dirigió la palabra, simplemente fue a la mesa baja, donde a veces hacían rompecabezas, y, sin querer, dejó el cuaderno allí, abierto por la página del iris, sin terminar. Dejó una caja de crayones junto a él. Luego, se sentó en una silla en la esquina de la habitación con un libro y fingió estar completamente absorta en la lectura. Pasó una hora. Leo y Caleb no se habían movido. Estaban sentados en el suelo, revisando los bloques, aparentemente ajenos al nuevo objeto en la habitación. Clara sintió que la tensión aumentaba. Quizás se equivocaba. Quizás lo había empeorado, abriendo la herida que tanto se habían esforzado por ocultar bajo la armadura de su silencio. Pero ella siguió esperando. Y entonces, por fin, Leo levantó la cabeza. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en la mesa.
Contempló el álbum abierto durante varios minutos. Su rostro era inescrutable. Luego, lentamente, como si temiera asustar a un pájaro invisible, se puso de pie. Caminó hacia la mesa. Caleb se quedó paralizado al instante, observando cada movimiento de su hermano sin apartar la mirada. Leo no tocó el álbum. Se quedó allí parado, mirando las líneas pálidas de la flor que su madre había dibujado. Se quedó allí tanto tiempo que Clara dejó de respirar. En ese silencio resonante se oía el tic-tac del reloj del pasillo. Finalmente, su pequeña mano alcanzó la caja de crayones. Tomó uno de un amarillo brillante. Sus dedos se cerraron a su alrededor, inseguros. Miró el dibujo de su madre, luego la hoja en blanco junto a él, y entonces, junto al iris inacabado, comenzó a dibujar. No intentaba terminar la flor, estaba dibujando un pequeño sol radiante en la esquina de la página. Sus líneas eran torcidas, torpes, pero había en ellas un deseo desesperado de añadir luz a este dibujo gris e inacabado. Caleb, que lo había estado observando todo el tiempo, se levantó en silencio y caminó hacia el otro lado de la mesa. Tomó un lápiz verde. Sin decir palabra, comenzó a dibujar gruesas y densas franjas de hierba bajo el sol de Leo. Pintaron en silencio, hombro con hombro. Era su primer diálogo en mucho tiempo. Un diálogo sin palabras, pero lleno de significado. No solo pintaban el sol y la hierba, creaban un mundo nuevo junto al de su madre, conectando su presente con su pasado. No lloraban, trabajaban, concentrados, serios, como si estuvieran realizando la tarea más importante de sus vidas. Clara estaba sentada en su silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No se atrevía a moverse, por temor a perturbar aquella frágil magia. Esa noche, cuando Julián regresó del trabajo, la casa lo recibió con su silencio habitual. Entró en su oficina, dejó el maletín sobre la mesa y se aflojó la corbata. Algo andaba mal. El silencio era diferente. No tenía el vacío opresivo habitual. Había algo más, una especie de eco de actividad. Salió de la oficina y subió al segundo piso. La puerta del cuarto de juegos estaba entreabierta. Miró dentro. Los niños no estaban, ya los habían acostado. La habitación estaba vacía, pero había un álbum abierto sobre una mesa baja. Lo reconoció al instante. Era el álbum de Eleanor. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién se atrevía? ¿Quién se atrevía a sacar esas cosas? Su primer pensamiento fue de rabia. Entró en la habitación, listo para encontrar a Clara y echarla por la puerta inmediatamente. Pero su mirada se posó en el dibujo. Vio el iris inacabado que recordaba tan bien. Eleanor había empezado a pintarlo esa misma mañana. Se obligó a no pensar en ello. Y junto al iris había algo que no debería estar allí. Un sol amarillo extraño y una espesa hierba verde debajo. Julián se quedó paralizado, agarrando el pomo de la puerta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La ira, fría y afilada como un trozo de hielo, le apuñaló el pecho. Se giró, caminando por el pasillo, tan rápidos y silenciosos como un depredador. Encontró a Clara en la sala, sentada en una silla junto a la ventana, leyendo un libro. ¿Qué es esto? Su voz era tranquila, pero tenía un tono de acero. Clara levantó la vista con el rostro sereno. Dejó el libro. Buenas noches, señor. Vance, ¿se refiere a algo específico? No juegue conmigo, señorita Mayfield. El álbum de mi esposa, en el cuarto de juegos, con los lápices. Quiero saber quién le dio derecho a tocar sus cosas. Él se erguía sobre ella, alto y severo. Su sombra se proyectaba sobre su silla, pero ella no se acobardó. Lo miró directamente a los ojos. Nadie me dio el derecho, señor Vance. Me tomé la libertad. ¿Valor? Rió con amargura. ¿A esto le llamas valor? Invadir el pasado ajeno, hurgar en heridas que ni siquiera puedes imaginar. Eso no es valor, eso es imprudencia y traspasar todos los límites imaginables. Estás aquí para ayudar a mis hijos,
no para celebrar sesiones de conmemoración con cosas que no deberían ver. ¿Por qué no deberían verlos? Su voz se mantuvo serena, pero con dureza. ¿Porque te duele? Su rostro se volvió de piedra. No te concierne. Sí, dijo con suavidad pero firmeza. Todo lo que concierne a Leo y Caleb ahora me concierne a mí. Viven en una casa donde el recuerdo de su madre está encerrado en cajas y guardado en armarios, como si nunca hubiera existido. Pero sí existió. ¿Y recuerdan? Su silencio no es un vacío, es un llanto por ella. No lloraron por su dibujo de hoy. Tomaron sus crayones y añadieron los suyos a su mundo. Dibujaron el sol y la hierba. ¿No lo ves? No quieren olvidarla. Quieren que forme parte de sus vidas. Julián se dio la vuelta y se acercó al enorme ventanal. Las luces de la ciudad nocturna se reflejaban en el cristal, pero no podía verlas. Las palabras de Clara lo habían impactado, superando todas sus defensas. Pensó que ocultaba el pasado para proteger a sus hijos, pero tal vez solo se protegía a sí mismo. No te contraté para realizar experimentos psicológicos, dijo en voz baja, sin darse la vuelta. Tu tarea ya era sencilla, hacer que hablaran. Hablan, señor Vance. Simplemente no los oyes, respondió Clara. Buscas palabras, cuando necesitas una forma de comunicarte. Dibujar era su forma de comunicarse, y hay otra forma. Se giró lentamente. No había desafío ni condena en sus ojos, solo una serena confianza. ¿Qué quieres decir? Solo obsérvalos, dijo. No como un padre que espera un milagro, sino como alguien que intenta aprender un idioma nuevo y completamente desconocido. Los siguientes días fueron una larga observación para Clara. Se sentó a un lado mientras los gemelos jugaban en el suelo y no interfirió. Observaba, memorizaba, analizaba. Y poco a poco, del caos de movimientos apenas perceptibles, empezó a surgir un patrón, su lenguaje secreto. Era un sistema complejo, perfeccionado durante 2 años de práctica constante. Cuando Caleb quería el cubo rojo que Leo sostenía, no lo alcanzaba. Se golpeaba la sien con el dedo índice. Leo, sin mirarlo, le ofrecía el cubo. Cuando Leo quería que su hermano viera la torre que había construido, se pasaba rápidamente, casi imperceptiblemente, el meñique por la ceja. Y Caleb al instante levantó la vista. Un ligero encogimiento de hombros significaba, no lo sé. Una rápida mirada a la puerta significaba, viene alguien. Un puño cerrado un instante significaba, no me gusta esto. Era un ballet de manos, ojos y fugaces expresiones faciales. Habían creado su propio mundo, comprensible solo para ellos dos, una fortaleza a la que los forasteros no tenían acceso. Julián también observaba. Fingía trabajar en su oficina, pero la puerta siempre estaba entreabierta. Vio a Clara sentada en el suelo, algo apartada de los chicos, simplemente observando. Al principio le irritó. Le parecía que no hacía nada, pero luego empezó a notar lo que ella veía. Vio ese diálogo secreto y silencioso, y una punzada de vergüenza aguda y dolorosa lo atravesó. Él era su padre. Había vivido bajo el mismo techo con ellos todos los días durante 2 años y era ciego. Solo veía silencio y todo el tiempo hablaban desesperadamente. Una tarde, Clara decidió actuar. Se sentó en el suelo junto a ellos. Los niños se tensaron. Su juego se paralizó. No los miró. Tomó 2 manzanas y las colocó frente a ella. Luego, lenta y claramente, formó una O con los dedos de su mano derecha. Se las llevó a la boca e hizo como si les diera un mordisco. Luego, miró a los niños y repitió el gesto. La miraron con desconcierto. Tomó una manzana, mordió un trozo y después de masticarlo, volvió a hacer el mismo gesto. Luego, señaló la segunda manzana. Leo y Caleb se miraron con una pregunta en la mirada. Clara sonrió y repitió el gesto, acompañándolo con un movimiento silencioso de los labios, que significaba la palabra manzana. Ella
No insistió, simplemente dejó la segunda manzana entre ellos y siguió comiendo la suya, repitiendo el gesto de vez en cuando. Después de unos minutos, Caleb, el más atrevido de los dos, extendió lentamente la mano e intentó torpemente doblar los dedos como ella. Le llevó un rato. Clara asintió animándola. Caleb miró a su hermano, luego a Clara y repitió el gesto, esta vez con más seguridad. Clara sonrió y empujó la segunda manzana hacia él. Fue la primera victoria, un pequeño ladrillo en el puente que construía sobre el abismo de sus silencios. No intentó descifrar su lenguaje, decidió complementarlo, enriquecerlo. Empezó a introducir signos sencillos de la lengua de señas en su comunicación. No conceptos abstractos, sino las palabras más comunes que se necesitan a diario. Para beber, les indicaba poniéndose una taza imaginaria en los labios mientras les servía jugo. Para jugar, les indicaba sacando los pulgares y los meñiques y agitando las manos mientras sacaba una caja de bloques de construcción. La señal de más, los dedos de una mano juntos y tocando la palma de la otra, se convirtió en su favorita. Aprendieron rápidamente que era una forma infalible de indicar que querían galletas u otro cuento para dormir. Los chicos asimilaron las nuevas señas con una velocidad asombrosa. Para ellos, esto no era una lección ni una obligación. Era un juego fascinante que de repente les dio la oportunidad de comunicarse con un mundo más amplio, más allá del suyo. Su lenguaje secreto seguía ahí, pero ahora tenía nuevas palabras que no solo ellos entendían, sino que Clara también los entendía. Julián lo vio todo. Desde su oficina, vio a sus hijos, que habían sido sombras silenciosas durante 2 años, cobrar vida. Los vio emocionados, haciéndole la señal de mira a Clara cuando una paloma pasó volando por la ventana. Vio a Caleb hacerle la señal de gracias a Leo cuando Leo compartió su coche con él. Y cada momento, así, era para él a la vez alegría y tormento. Alegría porque se había roto el hielo. Tormento porque todo esto lo había hecho una mujer desconocida en pocas semanas, mientras que él, su padre, había sido incapaz de hacer nada en 2 años. Se sentía como un extraño en esta celebración de la vida, que había comenzado en su propia casa. Era un espectador, observando la felicidad ajena tras el grueso cristal de su propio dolor y orgullo. Una noche se quedó en el trabajo más tiempo de lo habitual. Al volver a casa, encontró a Clara y a los chicos en el comedor. Estaban cenando. Normalmente este era el peor momento del día, un silencio opresivo roto solo por el tintineo de los cubiertos. Pero hoy, todo era diferente. Clara les decía algo, gesticulando con entusiasmo. Los chicos la miraban fijamente sin apartar la vista de ella y de vez en cuando respondían con sus propias señas. Caleb señaló su plato vacío y luego hizo un gesto de más con los dedos. «Claro», dijo Clara en voz alta, como si él hubiera pronunciado la palabra. «Te doy más puré de papas». Caleb asintió vigorosamente e hizo un gesto de sí, moviendo el puño cerrado hacia arriba y hacia abajo. Julián estaba en la puerta, invisible para ellos. Miraba a su hijo, quien acababa de pedir con total claridad e inequívoca más, no con una mirada ni con un gemido, sino con una frase completa en un idioma que Julián no entendía. Esa noche, cuando Clara ya se había marchado, «He invitado al doctor». «Finch», dijo Julian, como si anunciara la compra de muebles nuevos. Se quedó en la puerta del cuarto de juegos con los brazos cruzados. Su voz era serena, pero Clara captó la tensión que intentaba disimular con tanto esfuerzo. «Alistair Finch, el mejor psicólogo infantil del país, estará aquí mañana por la mañana». Clara, sentada en el suelo, junto a los gemelos que construían una torre de bloques, levantó lentamente la cabeza. Leo acababa de colocar un triángulo rojo encima y toda la estructura se tambaleaba peligrosamente. «¿Por qué?», preguntó en voz baja para no perturbar la concentración de los chicos. «Oh, ¿por qué?». Julian frunció el ceño ligeramente, como si su pregunta fuera inapropiada.
para evaluar el progreso, para obtener una opinión profesional. Es el procedimiento habitual. Quiero asegurarme de que vamos por buen camino. ¿Nosotros?, pensó Clara. Hasta ese momento había estado segura de que se dirigía sola hacia allí y que él solo la observaba desde un lado. Julian, no necesitan otro médico, dijo, poniéndose de pie. No necesitan pruebas ni evaluaciones, necesitan tiempo y descanso. Lo que estamos haciendo está funcionando, se nota. Los veo agitando las manos, Clara, endureció su voz. Aprecio tus esfuerzos. No me malinterpretes, pero los partidos en casa son una cosa y un informe científico es otra muy distinta. El Dr. Finch nos dará una visión objetiva. Confirmará tus éxitos. Considéralo una formalidad. La torre de bloques se derrumbó con un estruendo. Los chicos ni siquiera se inmutaron, acostumbrados al silencio solo roto por el sonido de sus propios juegos. Caleb miró a su padre, luego a Clara, y una sombra de alarma brilló en sus ojos. Era como si presentiera que la conversación giraba en torno a ellos. Clara no dijo nada. No tenía sentido discutir. La decisión ya estaba tomada y su opinión, comprendió, no era más que una formalidad cortés que podía ignorarse. En sus palabras, confirmaré tus éxitos, ella escuchó lo contrario. Aún dudo y busco pruebas de que te equivocas. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, el doctor Alistair Finch apareció en el ático. Era un hombre alto y delgado, de unos 60 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás y unos fríos ojos azules tras unas gafas de montura metálica. Olía a antiséptico y a colonia cara. No sonreía, estaba evaluando. «Señor Vance», dijo, extendiendo una mano seca como un pergamino hacia Julian. «Agradezco su puntualidad». Echó un vistazo a su alrededor, como si examinara una pieza de museo. Su mirada se posó en Clara, de pie a cierta distancia, y no se detuvo allí más tiempo que en un jarrón de flores. «Tú, y esta debe ser la institutriz», dijo, volviéndose hacia Julián, como si Clara no estuviera en la habitación. «Ella es Clara Mayfield», la presentó Julian con cierta incomodidad. «Ella ayuda a los chicos». «Sí, entiendo», asintió el doctor. Finch, sin dignarse a mirar a Clara. «¿Dónde podemos trabajar con los niños? Necesito una habitación sin distracciones, sin juguetes ni cuadros en las paredes, solo una mesa y 3 sillas». «¿Será cómodo el comedor?», sugirió Julián. «Excelente. Y por favor, pídale a la señorita Mayfield», hizo un esfuerzo por recordar su nombre, «que no interfiera. Se permite la observación, pero estrictamente a distancia. Cualquier interacción podría distorsionar los resultados». Sus palabras fueron dichas con cortesía, pero sonaron como una orden. Clara sintió un presentimiento. Él no había venido a ayudar, había venido a juzgar. Cuando los chicos entraron al comedor, se quedaron paralizados en la puerta. La enorme mesa de madera oscura estaba vacía. No había mantel, ni jarrón, ni platos familiares. Solo había 3 sillas en el centro, una grande para el doctor y 2 pequeñas para ellos. El doctor Finch ya estaba sentado, extendiendo unas tarjetas y un cronómetro frente a él. Parecía un investigador listo para interrogar. «Leo, Caleb, vengan aquí». La voz de Julián sonaba tensa. Los chicos se acercaron a la mesa con reticencia, miraron al desconocido y luego a su padre, buscando apoyo, pero Julián permanecía ligeramente detrás del doctor con el rostro impasible. «Siéntese», dijo el doctor, Finch con voz plana y sin emociones. Las gemelas estaban sentadas en los bordes de sus sillas, con la espalda recta y las manos en el regazo. Eran las pequeñas estatuas asustadas que habían sido antes de la llegada de Clara. «Bien, empecemos», dijo el doctor. Finch, cogiendo la primera tarjeta, tenía la imagen de una bola roja. «¿Qué es esto?». Silencio. Leo y Caleb miraron la tarjeta sin pestañear. «Es una pelota», dijo el doctor como si fuera una obviedad. Anotó algo en su libreta. «De acuerdo. Siguiente tarjeta». La siguiente carta tenía dibujada una casa. «¿Y esto qué es?». Silencio de nuevo. Caleb miró de reojo a su hermano. Su lenguaje secreto de gestos y miradas
tan vívido y expresivo en la sala de juegos, estaba muerto aquí, en esta atmósfera estéril. Estaban paralizados por la frialdad que emanaba de aquel hombre. Clara se quedó en la puerta, sintiéndose completamente impotente. Quería gritar: «¡Déjenlos en paz! ¡Los están asustando! ¡Así no se hace!». Pero solo apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. El Dr. Finch repasó las tarjetas una por una. Perro, árbol, manzana, auto. Cada pregunta fue respondida con un silencio ensordecedor. Julian se balanceaba de un pie a otro. Su confianza se desvanecía con cada minuto que pasaba. «Como sospechaba», dijo el doctor en voz baja, volviéndose hacia Julián. «Una ausencia total de respuesta verbal a los estímulos habituales. Probemos otra cosa». Guardó las tarjetas y sacó una caja con bloques de madera de colores. «Leo», dijo mirando a uno de los chicos, «por favor, construye una torre con 3 bloques rojos». Leo no se movió, miró fijamente la superficie pulida de la mesa. «Caleb, quizás deberías probar esto. 3 bloques rojos, uno encima del otro». Caleb tampoco se movió, parecía congelado. «No te entienden», no pudo resistirse Clara. El Dr. Finch giró la cabeza lentamente hacia ella, con la mirada gélida. «No quieren entenderme, señora. Mayfield, esa es la diferencia fundamental. Se llama comportamiento oposicionista. Han creado un mecanismo de defensa y cualquier presión externa solo lo refuerza». Se volvió hacia los chicos. «Está bien, haz lo que quieras». Movió la caja de bloques al centro de la mesa y se recostó en su silla cruzando los brazos. Esperó. Julián esperó. Clara esperó. Pasó 1 minuto, 2, 5. Los chicos permanecieron inmóviles. Parecían no respirar. Para ellos, esta habitación, esta mesa, este desconocido eran territorio hostil. Se habían refugiado en la más profunda fortaleza de su silencio y ninguna fuerza del mundo podía obligarlos a salir. Finalmente, el doctor Finch miró su cronómetro e hizo otra marca. «Basta», dijo. «Creo que la imagen está clara. Puedes llevártelas». Julián, sin mirar a Clara, se acercó a sus hijos, los tomó de la mano y los sacó del comedor. Los niños lo siguieron obedientemente, como 2 pequeños prisioneros. «Pase a su oficina, señor Vance», dijo el doctor Finch, recogiendo sus cosas. «Necesitamos hablar». Clara se quedó sola en el comedor vacío. Se acercó a la mesa y miró la caja de bloques brillantes y hermosos. Ayer, Leo y Caleb habían construido un castillo entero con torres altas y un puente con exactamente los mismos bloques. Se rieron cuando quedó torcido y se mostraron con gestos dónde colocar el siguiente bloque. Y hoy, esos mismos bloques se habían convertido en un instrumento de tortura para ellos. Sabía lo que pasaba en la oficina, sabía qué palabras se decían y sabía que había perdido. La conversación en la oficina fue breve. El Dr. Finch expuso sus conclusiones con claridad, frialdad y rotundidad como un cirujano al hacer un diagnóstico. «El progreso del que habla, señor Vance, es lamentablemente una ilusión», comenzó, mirando a Julian por encima de sus gafas. «Lo que usted percibe como un gran avance es en realidad un retroceso hacia un mayor aislamiento». «Pero se comunican», objetó Julián. Le temblaba la voz. «Tienen su propio idioma, se entienden, han empezado a entender a Clara». «No es un lenguaje», lo interrumpió el doctor con suavidad pero insistencia. «Es un sistema de gestos rituales que solo ellos entienden. No es un puente hacia el mundo exterior, sino un muro que han construido para aislarlo. En lugar de aprender a hablar, han creado su propio sistema cerrado. Y esta jovencita», dijo con un desdén apenas perceptible, «en lugar de derribar ese muro, ha empezado a fortalecerlo. Ha aprendido su lenguaje, les ha seguido la corriente. Es un clásico error de aficionado. Con la mejor intención, por supuesto, pero el resultado es desastroso». Cada palabra del doctor Finch fue como un mazazo para la frágil esperanza de Julian.
Todos sus miedos, todas las dudas que había reprimido durante tanto tiempo salieron a la superficie. Era un mal padre, había lastimado a sus hijos, había confiado en el hombre equivocado. El mutismo selectivo, en una forma tan avanzada, no se puede tratar con métodos caseros. Señor, Vance jugar con una linterna y aprender lenguaje de señas no es terapia. Solo empeora su aislamiento de la realidad. No hablan no porque no puedan, sino porque no quieren. El silencio es su forma de controlar el mundo y a usted, y al permitirlo, les priva de la oportunidad de una vida normal. ¿Qué hacemos?, exclamó Julián. Se sentía destrozado y humillado. Necesitan una terapia seria y estructurada, en una institución especial. Hay un centro maravilloso en Suiza, Safe Haven. Allí trabajan los mejores especialistas. Saben cómo romper este patrón. Sí, no será fácil, pero esta es su única oportunidad. Cuanto más se consienta su enfermedad aquí, menos esperanza habrá de curación. Romper el patrón. La institución. Suiza. Las palabras resonaron en la cabeza de Julian como una sentencia de muerte. Enviar a sus hijos, lo único que le quedaba de Eleanor, a una tierra extranjera, con gente extranjera, para que los romperan, era impensable. Pero, ¿qué podía hacer contra la lógica fría y letal del mejor especialista del país? Sus vagas esperanzas, basadas en el teatro de sombras y el lenguaje de señas. Cuando el doctor Finch se fue, dejando atrás el folleto de Safe Haven y una sensación de desastre absoluto, Julian permaneció inmóvil unos minutos con la mirada perdida. Luego se levantó y salió de la oficina. Encontró a Clara en el cuarto de juegos. Estaba sentada en la alfombra, abrazando a los dos niños. Estaban apretados contra ella y era evidente que estaban asustados. Leo jugueteaba con el dobladillo de su suéter y Caleb estaba apoyado en su hombro. Volvían a ser sombras silenciosas y toda la frágil luz que ella había encendido en ellos parecía haberse esfumado. «Levántate», dijo Julián con voz apagada y extraña. Clara lo miró. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloraba. «Julián, por favor, no le hagas caso». No entendió nada. Pasó 20 minutos con ellos en una habitación desconocida. No vio cómo podían ser. No los vio reír. ¿Reír? Sonrió con amargura. ¿A esto le llamas progreso? Me diste falsas esperanzas. Clara, construiste un castillo de naipes y me convenciste de que era una fortaleza. Y se derrumbó con la primera ráfaga de viento. No lo es. Se levantó soltando a los chicos de su abrazo. Inmediatamente se escondieron detrás de ella. Lo que creamos es real. Solo necesitaban tiempo. No se pueden juzgar 2 meses de trabajo por un fracaso de 20 minutos. ¡2 meses! Su voz era metálica. Durante 2 meses fomentaste su enfermedad. Les enseñaste a esconderse del mundo en lugar de salir a él. Este lenguaje suyo... El doctor Finch tiene razón. No es un puente. Es una jaula que les ayudaste a construir. Los encerraste aún más firmemente. Es el lenguaje del amor y la confianza. Casi gritó. Lo que no pudiste darles durante 2 años. Empezaron a abrirse porque por primera vez se sintieron seguros. No tienen miedo de hablar. Tienen miedo de no ser escuchados. Sus palabras lo golpearon donde más le dolía. Se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Todo su dolor, su culpa, su miedo por sus hijos se convirtieron en una furia gélida y la dirigió contra la única persona que estaba allí. «Estás despedido», dijo en voz baja y clara. «Recoge tus cosas. Te quiero fuera de esta casa en 1 hora». Clara se quedó paralizada. Lo miró y en su mirada no había resentimiento, sino un dolor profundo y aplastante. Dolor no por ella misma, dolor por los chicos. «Estás cometiendo un terrible error», susurró. «Mi único error fue contratarte», espetó. «Dejé que un aficionado jugara con el futuro de mis hijos. Vete, ya». Se dio la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos por más tiempo. La oyó respirar profundamente. «Muy bien», dijo con voz tranquila, aunque temblorosa. «Me iré,
pero al menos déjame despedirme de ellos. Julián guardó silencio. Este silencio era señal de consentimiento. Clara se arrodilló ante los chicos. La miraron con ojos abiertos y asustados. No entendían las palabras, pero lo sentían todo. Sentían la tensión gélida, la ira de su padre y el dolor que emanaba de Clara. No dijo nada, no hubo palabras. Simplemente los abrazó a ambos, fuerte, intentando memorizar la calidez de sus pequeños cuerpos. Luego se apartó y miró a Leo a los ojos. Luego a Caleb. Lentamente, con mucha claridad, hizo con los dedos los 3 gestos que también conocían. El gesto yo, el gesto amor, el gesto tú. Te amo. Luego se levantó y miró a Julián una última vez. La puerta se cerró tras ella con un clic suave y cortés. El sonido, tan común e insignificante, rompió el silencio del ático, y Julián se sintió invadido por un silencio nuevo y desconocido. No era el silencio familiar y opresivo al que se había acostumbrado durante los últimos 2 años. Ese silencio había sido denso como algodón, había apagado la vida. Era un vacío agudo y resonante. Gritaba pérdida. Se quedó paralizado en medio de la sala, escuchando. Oyó el zumbido del refrigerador en la cocina. Oyó el tráfico lejano tras el grueso cristal. Oyó la sangre latiendo en sus sienes. Oyó todo menos lo que importaba. No se oía el suave crujido de las páginas mientras Clara les leía a los niños, ni el suave golpeteo de bloques de madera, ni la risa sutil y contenida que había aprendido a discernir, que lo asustaba y al mismo tiempo lo llenaba de esperanza. Todo se fue. Él mismo lo tiró. Leo y Caleb permanecieron donde ella los había dejado, como 2 pequeñas estatuas paralizadas por el dolor. No lo miraban, tenían la mirada fija en la puerta, como si creyeran que si la miraban fijamente, se abriría de nuevo y Clara regresaría. «Vamos», dijo Julián, y su propia voz le sonó extraña, ronca por la falta de uso. «Es hora de cenar». No se movieron. Dio un paso hacia ellos, extendiendo la mano. Leo retrocedió como si le hubieran dado fuego. Caleb simplemente se replegó en sí mismo, volviéndose impenetrable. Julián bajó la mano. La humillación y la impotencia lo quemaban por dentro. Él, su padre, era un extraño y un peligro para ellos, y la mujer que conocía desde hacía solo 2 meses se había convertido en su mundo entero, un mundo que acababa de destruir. La señora Henderson, ama de llaves, entró con el rostro preocupado. Siempre mantenía la distancia, pero ahora había una clara desaprobación en sus ojos. «La cena está lista, señor Vance». «No vienen», respondió Julián con voz apagada. La señora Henderson se acercó a los niños, se arrodilló frente a ellos, algo que Julián nunca había visto. «Leo, Caleb, cariño, vamos, preparé sus albóndigas favoritas». Ni siquiera la miraron. Tenían la mirada fija en la puerta. «La están esperando», susurró la criada levantándose. «Creen que volverá». «Ella no va a volver», dijo Julián con más brusquedad de la que pretendía. La noche se alargó como una pesadilla. Los niños no se movieron. Julián intentó llevarlos al cuarto de juegos, pero se resistieron, sus pequeños cuerpos duros e inflexibles. Los dejó. Se sentó en su silla y los miró, y ellos miraron hacia la puerta. El tiempo se detuvo. El reloj de la pared marcaba un ruido ensordecedor, contando los segundos de un nuevo silencio aún más terrible. A la hora de dormir, tuvo que levantarlos y llevarlos al dormitorio. No se resistieron, pero tampoco ayudaron. Sus cuerpos estaban flácidos, como muñecos de trapo. Los acostó en sus camas y los cubrió con mantas. Se quedaron con los ojos abiertos, mirando al techo. La habitación estaba fría, aunque la calefacción funcionaba bien. Era el frío del abandono. Julián salió y cerró la puerta tras él. Entró en su oficina y se sirvió un whisky. Un vaso, luego otro. La bebida no le trajo calor, no disipó la oscuridad en su cabeza. Simplemente le quemó la garganta. Las palabras del doctor Finch le golpeaban la mente como un martillo. Escapismo,
mayor aislamiento, métodos amateur. Se aferró a ellas como un hombre que se ahoga a un clavo ardiendo. Había hecho lo correcto. Había protegido a sus hijos. Los había salvado de falsas esperanzas, de un camino sin salida. Entonces, ¿por qué sufría un dolor tan insoportable? ¿Por qué sentía que había cometido la peor traición de su vida? Pasó la noche sin dormir. Varias veces se acercó a la puerta de la habitación y escuchó. Silencio, un silencio absoluto, sepulcral. La mañana no trajo alivio. Trajo la comprensión de que la pesadilla de ayer no había sido un sueño. La señora Henderson había preparado el desayuno. Los niños estaban sentados a la mesa, pero no tocaron la comida. Ni siquiera miraron sus platos. Se miraron el uno al otro, y no había nada en sus miradas, ningún lenguaje secreto, ningún apoyo, ninguna comprensión. Solo dos espejos que reflejaban el mismo vacío. Julián canceló todas las reuniones. No podía salir de casa. No podía dejarlos así. Intentó hablar con ellos. Les trajo sus juegos de construcción favoritos. Puso dibujos animados. No respondieron. Era como si una pared de cristal invisible se hubiera interpuesto entre él y ellos. Los veía, pero no podía comunicarse con ellos. Parecía que no lo veían ni lo oían en absoluto. Al mediodía, la tensión se había vuelto insoportable. Leo empezó a mecerse en su silla, lentamente al principio, luego cada vez más rápido. Tenía la mirada vacía, sin ver. Caleb permaneció inmóvil, pero sus manos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Julián se acercó a Leo. «Leo, basta». El niño no reaccionó. Continuó balanceándose, como si intentara escapar de su propio cuerpo. «Leo», Julián alzó la voz y le puso la mano en el hombro para detenerlo. Y entonces ocurrió algo terrible. Leo se deslizó de la silla al suelo. No gritó, no lloró, simplemente empezó a agitarse. Se retorcía en el suelo, golpeándose la nuca contra el liso parqué. Su pequeño cuerpo temblaba en convulsiones silenciosas y aterradoras. Era histeria silenciosa, pura agonía concentrada. Caleb se levantó de un salto. Había un terror en sus ojos como Julián nunca más había visto. Corrió hacia su hermano, intentó abrazarlo, pero Leo lo apartó sin reconocerlo. Julián se quedó paralizado. Miró a su hijo, retorciéndose de dolor en el suelo de su sala de estar, impecable y estéril, y supo que él lo había llevado a ese estado. El frío diagnóstico del experto, su propio orgullo, su miedo, todo ello lo había llevado a esa escena. Había destruido el frágil mundo que Clara había construido, y ahora sus hijos pagaban el precio. Y entonces Caleb, desesperado por calmar a su hermano, se volvió hacia su padre. Tenía la cara mojada por lágrimas que fluían sin un sollozo. Corrió hacia Julián, lo agarró por la pernera del pantalón. Tiró, lo miró a los ojos, su mirada suplicante, exigente. Y entonces levantó la mano y comenzó desesperadamente, una y otra vez, a hacer el mismo gesto. El índice y el pulgar se doblan formando un círculo, mientras que los otros 3 dedos se levantan. Un gesto que representa la letra K, su signo personal, ligeramente modificado para el nombre Clara. Clara, Clara, Clara. Hizo ese gesto, con lágrimas corriendo por su rostro, abriendo y cerrando la boca en silencio. Intentaba pronunciar su nombre. Intentaba desesperadamente romper el silencio que lo había engullido de nuevo. En ese momento, todo se derrumbó para Julián. Toda su presunción, todas las ingeniosas palabras del doctor Finch, todos sus miedos, todo se convirtió en polvo ante la desesperación de su hijo. Tenía que elegir entre un diagnóstico frío y despiadado y el amor vivo y desesperado que veía ahora en los ojos de Caleb, entre su orgullo y salvar a sus hijos. La elección era obvia, era la única posible. Salió corriendo. No recordaba haber salido corriendo del apartamento, haber pulsado el botón del ascensor, haber salido a la fría calle sin abrigo. Subió al coche.
con las manos temblorosas sobre el volante. ¿A dónde? ¿A dónde habría ido? La llamó por teléfono. Pitidos largos y desesperados. No contestó. Volvió a llamar y otra vez sin respuesta. Condujo hasta la estación, pasó corriendo por la sala de espera, observando los rostros. Ella se había ido. Pasó por delante de varios pequeños hoteles, intentando averiguar frenéticamente dónde podría estar alojada. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Tengo que encontrarla, tengo que traerla de vuelta. Se sentía como un cazador que, por error, había matado a la única criatura brillante y viva en su oscuro bosque y ahora intentaba revivirla con sus oraciones. Un viento frío le atravesó la fina camisa. Condujo por las calles sin apenas mirar la carretera, con la vista escudriñando las aceras, los parques. Pasó una hora y luego otra. La desesperación empezó a sustituir al pánico. ¿Y si ella ya se había ido? ¿Y si él llegaba tarde para siempre? Y entonces la vio. Estaba sentada en un banco de un pequeño parque, casi vacío, no lejos de su casa. Estaba allí, encorvada, mirando las ramas desnudas de los árboles. Ni siquiera se había alejado mucho. Era como si no pudiera separarse de los chicos. Frenó a fondo, saltó del coche y corrió hacia ella. Ella oyó sus pasos y levantó la vista. No había sorpresa en sus ojos, solo fatiga y dolor incesantes. Se detuvo frente a ella, incapaz de pronunciar palabra. Se quedó allí, mirándola, respirando con dificultad. Todos los discursos preparados, todas las disculpas, se le escaparon de la cabeza. Solo quedaba una cosa. «Lo siento», susurró. Su voz sonaba ronca. Cometí un error, un terrible error». Clara permaneció en silencio y lo miró. «Vuelve», dijo con un tono suplicante en la voz. «Por favor, Clara, vuelve». «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Su voz era monótona, sin emoción. «¿Y los chicos?». Y lo contó todo. El silencio sepulcral, la negativa a comer, la histeria silenciosa de Leo en el suelo, el gesto desesperado de Caleb. Habló con voz entrecortada, a tientas, sin intentar ocultar su desesperación y vergüenza. Cuando terminó, ella guardó silencio un buen rato. Luego se levantó lentamente del banco. «Vamos», dijo, «no hay ni un minuto que perder». El viaje de regreso fue silencioso. Al entrar al apartamento, los recibió la pálida señora. «Henderson». «Gracias a Dios», susurró al ver a Clara. «Leo se ha calmado por de un poco. Los dos están en el cuarto de juegos». Clara asintió y entró en la sala de juegos sin desvestirse. Julián la siguió y se detuvo en la puerta. Los niños estaban sentados en el suelo, acurrucados uno contra el otro. Parecían dos animalitos asustados, acurrucados en un rincón. Al ver a Clara, se quedaron paralizados. El miedo brilló en sus ojos. ¿Y si era otro espejismo que desaparecería? Clara no corrió hacia ellos. Se dejó caer lentamente en el suelo, a unos pasos de distancia, para no asustarlos. Simplemente se sentó y los miró con la misma calidez y amor de siempre. «Estoy aquí», dijo en voz muy baja. «He vuelto». Ella levantó la mano y lentamente juntó los dedos en un gesto familiar. «Te amo». Y entonces la presa se rompió. Caleb fue el primero en emitir un suave sollozo y tambalearse hacia ella. Hundió el rostro en su regazo y se estremeció con sollozos silenciosos. Leo lo siguió. Clara los abrazó a ambos, estrechándolos contra sí con el rostro bañado en lágrimas. Los meció, susurrando, y poco a poco sus temblores se calmaron. Julián se quedó en la puerta observando la escena. Observó cómo la mujer a la que había humillado y expulsado sanaba a sus hijos con su sola presencia, y supo que un simple «lo siento» no era suficiente. Tenía que derribar el último muro que había construido en su interior, el muro que había construido durante 2 años.
A última hora de la noche, cuando los chicos, exhaustos pero tranquilos, finalmente se habían quedado dormidos en sus camas, sosteniendo fuertemente las manos de Clara, Julián se acercó a ella. «Un poquito más, Caleb, agárrate fuerte». La voz de Julián estaba llena de emoción, algo que Clara nunca antes había oído en él. Estaban en el parque. Había pasado casi medio año desde aquella terrible noche y ahora el mundo parecía completamente diferente. El sol, de septiembre, ya no caliente sino suave, vertía oro sobre las hojas amarillentas. El viento les alborotaba el pelo y les arrancaba de las manos las brillantes telas de las cometas. La cometa azul de Leo, como un pájaro enorme, ya se elevaba en el cielo, obediente y orgullosa. Pero el dragón rojo de Caleb no quería despegar. Se caía una y otra vez y picoteaba el suelo como un potro testarudo e indómito. Caleb, con el ceño fruncido igual que su padre, dio un golpe en el suelo. Miró a Julián, luego a la serpiente recalcitrante y sus dedos formaron rápidamente la señal de roto. Julián se rió, una risa profunda y auténtica que le salió de lo más profundo. Se arrodilló junto a su hijo. «No, no está roto, solo tiene mal carácter. Intentémoslo de nuevo. Yo correré y tú me sueltas cuando grite, ¿vale?» Caleb asintió con gravedad. Apretó con fuerza el carrete de sedal. Julián recogió la cometa y corrió unas docenas de pasos contra el viento. «¿Listo?», gritó. El niño asintió nuevamente. «Vamos». Julián lanzó la cometa al aire. El viento la atrapó, pero luego la soltó traicioneramente. El dragón empezó a caer. Clara, observándolos desde una manta extendida sobre la hierba, contuvo la respiración. Y en ese momento, Leo, que había estado observando su cometa volando con deleite, corrió hacia su hermano, miró al dragón rojo que caía y de repente gritó con fuerza para que todo el parque lo oyera. «Volar». La palabra no fue del todo clara, un poco ceseante, pero absolutamente clara. Julián se quedó paralizado a medio paso. Clara se llevó la mano a la boca, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas de alegría. Fue una de las primeras palabras de Leo, pronunciadas no en un susurro ni en respuesta a una petición, sino por impulso de su corazón. Como si hubiera escuchado la orden, la serpiente se movió. Una ráfaga de viento agitó sus alas de papel y el dragón rojo, balanceándose una o dos veces, se precipitó hacia arriba. Se elevó sobre los árboles, alcanzando a su hermano azul. Caleb soltó tal grito de alegría que varias parejas se giraron y sonrieron. Él rió y empezó a desenrollar la cuerda, elevando a su dragón cada vez más alto. Leo saltaba a su lado, señalando al cielo y repitiendo su nueva palabra mágica. «¡Vuela! ¡Vuela!». Julián caminó lentamente hacia Clara y se dejó caer en la manta junto a ella, exhausto. Contempló a sus hijos un buen rato, vivos, ruidosos, felices. Ya no eran sombras, eran puntos brillantes contra el parque otoñal, dos luces que ella había reavivado. «A veces siento que estoy soñando», dijo en voz baja, sin apartar la vista de los chicos, «y tengo miedo de despertar». «Esto no es un sueño, Julián», respondió Clara con la misma tranquilidad. Se giró hacia ella. Ya no había ese vacío gélido en sus ojos, solo una calidez y una gratitud inagotables. Tomó su mano. Su palma era cálida y firme. Cuando callaban, reinaba el silencio en la casa, pero era un silencio sepulcral, ¿sabes? Como una cripta. Era opresivo, sofocante, y ahora, incluso cuando duermen, todavía hay ruido en la casa, el sonido de la vida, su respiración, el suave crujido de la cama, el susurro de las páginas cuando les lees por la noche. Hizo una pausa y observó dos cometas, una azul y otra roja, bailar en el cielo. No solo les enseñaste a hablar, nos enseñaste a todos a vivir de nuevo. Clara no respondió.
Solo le apretó los dedos con más fuerza. No hacían falta palabras. Todo se expresaba en sus miradas, en la calidez de sus manos, en los llantos alegres de los niños que resonaban por el parque. Esa noche, al regresar a casa, el ático los recibió no con un orden opresivo, sino con comodidad. Del refrigerador colgaban dibujos infantiles, 2 cometas brillantes en el cielo azul. Había libros abiertos sobre la mesa de centro. Desde la puerta entreabierta del dormitorio de los chicos llegaba el suave y melodioso sonido de la caja de música de Eleanor. Ahora se dormían con ella todas las noches. Julián puso la tetera mientras Clara acostaba a los niños, somnolientos y azotados por el viento. Miró por la ventana las luces de la ciudad y por primera vez en años no se sintió solo en ese enorme apartamento. El frío mausoleo que había construido alrededor de su dolor se había derrumbado. En su lugar había un hogar de verdad, lleno de luz, risas serenas y amor. Y sabía a quién agradecerle por eso. Sabía que su familia por fin había encontrado su corazón.